Pues, ¿qué cree usted? Joaquín Mortiz acaba de sacar la obra completa de Paco Ignacio Taibo a propósito de su detective Velasco Arán, que el propio nombre me regresa, ¿qué voy a decir, Paco? Como a mis 18, 19 años. Tengo que confesar que tú me metiste en la novela negra y probablemente eres culpable de muchas lecturas que vinieron después. ¿Cómo te sientes de revisitarte, de regresar a este personaje que te inventó antes de ser quien eres? Desconcertante, porque mientras que los libros de historia vuelves a ellos una y otra Mm. vez corrigiendo, las novelas se quedan ahí, ¿no? Y no las tocas y ahí están, descansando. Y, y releí Velasco Arán y lo primero que me desconcertó es que los temas de las 8 o 9 novelas están vivos. Es un feminicida, una esposa de un expresidente que se roba bienes de la nación, el pectoral de Moctezuma, la verdadera historia detrás del asesinato del 10 de junio, la persecución de los maestros de primaria y en Oaxaca y las cosas que se armaron, el mundo del narco fronterizo, o sea, son temas que no se han ido, permanecen en la sociedad. Y entonces dije, pues órale, va, no envejecieron, va. Paco, ¿habrás resentido en alguna ocasión esta crítica que hacen pues a algunos intelectuales de nuestro país y del mundo, donde la novela negra es una cosa como menor, es para gente menor, el que la lee y el que la escribe? Y sin embargo, a mí sí me sigue pareciendo el mejor lienzo para pintar una época y una psicología y un ambiente. Y bueno, como Velasco Arán pasa, o sea, una descripción de la ciudad, de los barrios, de las calles, que él va mirando y que te explican mejor México. No voy a exagerar, pero a veces mejor que la región más transparente. Se agradece la exageración, Yo pero es verdad, también. yo conozco Detroit antes y después de la crisis de la industria automotriz, gracias a las novelas de Estleman. Y Ujú. puedo caminar por París gracias a las novelas de Simenon. Es mi guía urbana. Y entiendo la transformación de una ciudad enloquecida como San Francisco, pues gracias a Hammett. La buena novela negra, la mejor novela negra, es sociología Mm. instantánea de primera, es registro de época y sobre todo es el registro de las razones del mal y del crimen. No solo te dice quién, dónde, cómo, sino por qué. Ahora, tú eres un hombre muy serio cuando haces biografía y tienes un gran sentido del humor con Velasco Arán. ¿Dónde te sientes más tú o qué haces con esa esquizofrenia? Perdón si utilizo mal el término, pero esta doble Ah, personalidad. no, esquizofrenia es un sistema curativo para los escritores que consiste en cuando te quieren poner una etiqueta, brincas la barda y te colocas en otro lugar para defenderte de la etiqueta. Ah. Entonces, me he movido en la novela policíaca, las biografías, las novelas históricas a propósito, para no sentirme encarcelado y para poder como escritor seguir experimentando. Como me importaba un cacahuate la crítica balín de los que dicen que la novela negra es un género menor, deberían leer la cantidad de basura que se publica en la poesía todos los años, libros dedicados Y en a la mi novela mamá y a mi rosa. prima Conchita, miles de libros de poesía balandrina, para definirla como género menor. No hay géneros mayores ni menores. Hay géneros en los que te puedes mover haciendo buena o mala literatura. No, no, es una tontería. Una vez con una conocida escritora mexicana, fuimos a firmar juntos una feria de libro. Se sentó a mi lado y después de que mi cola tenía 60 cuates y la de ella dos, me dijo, ay, pues yo no leo novela policíaca. El que la lee es mi hijo. Le dije, pues hubieran invitado a tu hijo para que no estuvieras aquí haciendo el ridículo. Para que funcione bien cualquier novela, pero sobre todo una policíaca, necesitas personajes entrañables. No hay forma, no hay halcón No. maltés, digamos, sin Spade. La verdad, no hay, como decías muy bien, novela policíaca francesa sin Arsenio Lupin. Yo ahí te preguntaría un poco, este personaje con el que diste, ¿cómo apareció? ¿Se te metió en un sueño? ¿Te jaló las cobijas? ¿Venía gestándose desde que jugabas de niño? Porque es un personaje entrañable, tengo que decir, quizá el más entrañable del que has escrito. Mira, es un personaje de lenta cocina. Mm. Cuando decidí voy a escribir una novela policíaca, porque la crítica de mi época
nos niega el espacio, no existe. Y sin embargo, yo soy un lector de novela policial que quiero experimentar. Y además, el México de lo criminal me resultaba tremendamente atractivo para enfrentar mi crítica que yo tenía a la sociedad diazordacista en la que yo crecía. Y entonces se fue haciendo poquito a poquito, Héctor, pero muy poquito a poquito. Primero, quería un personaje desarraigado, para que no tuviera la facilidad es mexicano y se le nota mucho, ¿no? Ni madres. Para Héctor, ser mexicano es un trabajo rudo, difícil. Hijo de padre marino vasco, de madre irlandesa, ingeniero en tiempos y movimientos, uno de los oficios más ingratos del planeta, que es el que le mide a los obreros la productividad en la hora y el trabajo diario. Y casado con una mujer de la que no sabremos nada porque se va y punto. Y entonces lo fui cocinando lentamente, el desarraigo, la curiosidad como factor fundamental, una sensibilidad social no politizada. El Héctor Velasco Arán de las primeras novelas no está politizado. Tiene que apelar a su hermano para que le explique dónde está la lucha de clases. ¿No? Y empecé a robar cosas. Primero robé el apellido de Velasco Arán de un maestro mío de prepa, un profesor de inglés en la prepa, con apellido vasco. Se me hacía lo bastante exótico. Yo decía, a ver, basta ya. Nacionalizar el género en México no puedes ir por el camino fácil de Juan Pérez. Tienes que ir por el camino rudo. Si me creen un detective mexicano llamado Velasco Arán Shane, ya entonces ya la hice. Y luego el apellido Shane lo tomé de un personaje que quería mucho, el de la película Shane el Desconocido, el western. Y dije, mira, ahí lo tienes. Y luego le tomé el rostro de un viejo amigo mío, nunca lo he confesado esto en público, Marcelino Perelló, antropólogo. ¡No me digas! Sí. Marcelino, eso no lo vuelvas a decir, por favor. No, patiné, Sergio Perelló. Ya. Perdón. El hermano de Marcelino. Sergio Perelló, sí. Oí una voz de Paloma que me regañaba. Sí, esta Paloma diciendo, Marcelino Sergio dejó una gran estela de afecto, pero al final no dejó todas las estelas necesarias. Y sí, peleé 300 veces con él. No, Sergio Perelló. Déjame irme a corte y quiero hablar un poco de la novela policíaca mexicana Antes de ti. Y por cierto, si no te incomoda, quiero hablar también un poco de tu padre, que me interesa mucho saber cómo apreció a Velasco Arán cuando apareció. Vamos a corte y regresamos. Estamos con Paco Ignacio Taibo II. Estamos con Paco Ignacio Taibo. De verdad que me da tanto gusto tener aquí. Y hablando con Paco, pues de esta serie de novelas sobre Héctor Velasco Arán, que han hecho historia en la literatura negra o policíaca mexicana. Y luego yo trato de hacer un ensayo hacia atrás, previo a ti, quién pudo haberme impresionado. Y me detengo en Usigli y Ensayo de un crimen, que hizo este buen esfuerzo. Y ya no encuentro mucho más. ¿Por qué? Hay dos novelas, Rafael, hay dos novelas que son tres, pues, de dos autores. Son Las Muertas y Dos Crímenes de Ibargüengoitia, ¿sí? Y Los Albañiles de Leñero. Lo que pasa es que ninguna de ellos, de los dos autores y de los tres libros, se reconocieron como que escribían policíaco. ¿Lo hablaste con Leñero alguna vez? Sí, tuvimos una conferencia y le dije, di la verdad, Los Albañiles es una novela policíaca. Dijo, bueno, lo voy a decir. Sí, pero él se tardó en darse cuenta. O sea, probablemente... No, lo sabía sobradamente. Lo que pasa es que para Leñero entra al final de la cola del boom y decir, entré con una novela policíaca en el boom no era respetable. Y entonces entró con una novela profundamente experimental, brillante, yo diría, hay que seguirla leyendo, pero que no llevaba el apellido de policíaca. Es igual que Ibargüengoitia. Ibargüengoitia jamás diría que esas dos novelas, jamás hubiera dicho que esas dos novelas sean policíacas. Y lo son claramente. Tu padre lleva tu mismo nombre. Y eso puede ser una ventaja o una desventaja, Paco. Sobre todo cuando sí se volvió un zar de la cultura en nuestro país. Generoso, nunca arrogante, pero era difícil abrirse paso con esa voz tan influyente en la cultura mexicana. Y ahí te pregunto, ¿cómo leyó estos primeros textos tuyos? ¿Cómo los reconoció? ¿Y qué estaría diciendo hoy de ti, por cierto, con 9 historias en la misma línea?
No, nos llevábamos muy bien como colegas, pero muy bien, muy bien. Alguna vez algún periodista me dijo, ¿y no te pesa que tengas un padre escritor prestigiado? Dije, sí, me pesa un chorro, pero del lado bueno de la espalda. ¿Nada del Cuando lado malo? terminé, no, el lado malo es cuando te bloquea, Ah, cuando la presencia de tu jefe, figura mayor, admirable, etcétera, te detiene, te bloquea y compites con él. Y entonces, una de las virtudes de haber empezado por la novela policíaca, en una época en que mi padre escribía novelas sin género o ensayos sobre temas cinematográficos, de la cultura y el espectáculo, es que no tenía que competir con él. Luego mi padre se divertía mucho porque decía cosas como, oye, en el aeropuerto me detuvieron y me dijeron, Taibo, y me hicieron firmar novelas tuyas. Y le digo, ¿qué hiciste, jefe? Las firmé, pues claro, las claro. firmé. Y yo, ¿qué jeta tienes, güey? Que Dios Pero detrás al de Dios final, la trama empieza, decía Borges. pero al final, fíjate, qué curioso. Al paso de muchos años, yo ya tenía 8 novelas, me dice, voy a escribir una novela policíaca, porque veo que a ti te va muy bien y a mí me gusta mucho y nunca he probado. Y escribió La Flor de la Tontería, que es una novela policíaca, ¿sí? En los últimos años de su vida. Y dejó inacabada otra novela policíaca, que Benito y yo algún día tratamos de terminarla y no pudimos. Ahora, se fueron ustedes a España a promover justamente pues un encuentro anual sobre novela negra y son ustedes en ese sentido padres de este encuentro de escritores de novela negra. Sí te ruego que me cuentes un poco, digamos, tu impulso ya hacia allá y por qué en España, por cierto, por qué no acá. Bueno, la historia es más o menos diferente. Mientras que en México los libros tenían un gran éxito popular, Mm. uh, el espacio de la crítica, el reconocimiento, los debates televisivos, las presentaciones en universidades, aquí estaban cerradas. Y bueno, también tampoco importaba mucho, pero casi con la tercera novela empezaron a publicar mis libros en Europa. Primero Alemania, luego Italia, luego Francia, luego España, luego Hungría y así. Y de repente había un boom de la novela policíaca latinoamericana en Italia, por ejemplo, ¿sí? Y éramos exóticos. Mm. Y eso nos daba un pie de acceso, que te leyeran, ¿no? Las razones ocultas de por qué un lector adolescente en Italia te lee. Si escribes la biografía del Che, no son ocultas, pero si escribes novelas policíacas son muy Claro. ocultas. Entonces, de repente se creó la situación se crea la Internacional de Escritores Policíacos con colegas de todo el mundo y en España me ofrecen dirigir un festival. Y así nace la Semana Negra. Y a partir de eso, 25 años estuve dirigiendo el Festival de Novela Negra en España. Pero pasa esto que México se va volviendo violento y se va volviendo criminal. Yo te puedo decir que cuando Héctor Velasco comenzó de detective, la verdad es que la Ciudad de México era un lugar de ingenuos. Digo, el negro Durazo era lo peor que nos pasaba en ese entonces. Y ahora hay narconovela, ¿no? Y ahora hay narcoseries. Y ahora está muy cargado el tema criminal rojo, en fin. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes frente a ese género que no es policial, pero es pariente? Mira, cuando está bien hecho me interesa, Mm. lo sigo, pero de repente me hago preguntas. ¿Por qué las novelas construidas sobre la realidad más inmediata mexicana no le entran a los temas que yo quisiera leer? Yo quiero leer una novela sobre el crimen de escritorio, el crimen de guante blanco, sobre el criminal que vive de hacer fraudes y traje de Gucci de 3 piezas y corbata italiana, ¿no? Esa novela no la he podido leer Mm. en la profundidad en la que una sociedad compleja como la nuestra la está generando. Entonces veo bastante literatura de estereotipos del narco que no me acaban de convencer. Sin embargo, algunas son brillantes. No sé si has leído Oro Sucio de Jorge Moch. A mí me parece brillante Brillante. y es una novela que se centra en el tema de los sicarios político-narcos, ¿no? Yo creo que ahí le están encontrando. Y novelas con un gran sentido del humor, como las de mi colega Bernardo Fernández, Bef, están muy bien. O sea, hay de todo en la tierra del Señor. Están las famas fáciles de vete por aquí porque es un tema de gran interés.
Y bueno, una novela buena no se hace con un tema de gran interés. ¿Se te Se hace antoja? con, Ya te has se hace metido con todas un las, escritor de verdad detrás. ya te has metido todas las plataformas, ya has hecho muy buenos documentales. ¿Se te antoja el formato de la plataforma Netflix, Amazon, que pues en efecto lo que más se consume es justamente la trama detectivesca policial? ¿Te has visto ahí? ¿Se te antoja en un guión? ¿Ves a Velasco Arana ahí? Tengo que comentar sin comentarios, porque estoy amarrado por un compromiso que Ya. no puedo hablar de él por ahora. Muy bien, pues ya nos respondiste, Paco. Muchísimas gracias. ¿Te deja escribir tu tiempo hoy como funcionario público? Esa es mi última pregunta. ¿O extrañas Sí, tener más horas para dedicarle? no. La combinación entre dirigir el fondo y el encierro me da horas muy extrañas de libertad. Mm, El fondo exige una presión continua. 200 reuniones, mensajes, discusiones, conversaciones, toma de decisiones. Pero también de repente deja vacíos, ¿no? De 5 de silencios. la tarde a 9. Y de repente la red se queda en silencio, la red con la que manejo el Fondo Educal y la Dirección de Publicaciones se queda en silencio. Y de repente entonces escribo. O sea, no has El día apartado en que la no escribo, máquina. terminé, entregué mis cuentos completos hace 3 meses y hoy me llegó el primer ejemplar del último libro que escribí durante la pandemia. Paco, pues mira, te agradezco mucho esta conversación, pero en realidad el que te va a agradecer hoy es el muchacho de 18 años que descubrió la literatura policíaca gracias a ti. Venía yo de una capacidad de lectura en ese entonces muy reducida y sí fueron tus libros los que después me hicieron leer a Hammett, a Chandler y te puedo decir una larga lista. Ese agradecimiento hoy aquí como homenaje te lo entrego y no te lo entrego yo, te lo entrega aquel que aquí anda también sentado. Muchas gracias, Paco. De veras, muy amable. Si no te quieren tus lectores, ¿quién te va a querer? Los críticos literarios de Vuelta y de Nexos. Pues déjame abrazarte aquí desde el Canal 11, aquí te queremos muchísimo. Gracias, Paco. A Muy ti, bien. muy amable. Pues nos vamos ahora a un grupo de música en blanco y negro. No digo que sea música como la novela policíaca negra, pero más o menos escuchemos. Y gracias por acompañarnos aquí en Calle 11. Continuamos.